En un pequeño barrio de la ciudad vivía Andrés, un hombre de 34 años que trabajaba como mecánico en un taller de autos. Su vida parecía estable, tenía una pareja llamada Claudia, con quien llevaba 8 años de relación, y juntos habían construido una rutina bastante predecible. Claudia trabajaba como secretaria en una oficina, y aunque se querían, la monotonía había comenzado a apagar la chispa entre ellos. Sus conversaciones giraban en torno a cuentas por pagar, problemas laborales y responsabilidades. Las cenas en casa eran silenciosas y el cariño se había transformado más en costumbre que en pasión. Andrés no se atrevía a decirlo en voz alta, pero en su interior sentía que faltaba algo. Extrañaba las miradas intensas, los gestos inesperados y esa emoción de sentirse deseado. Sin embargo, nunca imaginó que esa carencia lo empujaría a cometer un error que marcaría su vida para siempre. Todas las mañanas, antes de ir al taller, Andrés pasaba por un pequeño café de la esquina. El lugar no era lujoso, pero tenía un ambiente acogedor. Fue allí donde conoció a Lucía, una mesera joven, de apenas 25 años, con una sonrisa encantadora y una manera de atender que hacía que los clientes se sintieran especiales. Lucía tenía una energía distinta, hablaba con entusiasmo, hacía bromas ligeras y siempre parecía encontrar el tiempo para escuchar un poco más de lo que le contaban. A Andrés le llamaba la atención esa calidez, tan diferente al silencio de sus noches en casa. Al principio, su relación con Lucía fue únicamente cordial. Ella le servía café, él dejaba propina y se marchaba. Pero poco a poco comenzaron a entablar conversaciones más largas, sobre música, sobre lo duro que era trabajar tanto, e incluso sobre sueños que parecían inalcanzables. El interés mutuo empezó a crecer sin que ninguno lo reconociera abiertamente. Andrés se descubría buscando excusas para llegar al café más temprano o quedarse unos minutos más, solo para verla. Lucía, por su parte, disfrutaba de la atención de aquel hombre sencillo pero con mirada noble, que parecía necesitar compañía. Una tarde lluviosa, Andrés pasó por el café más tarde de lo habitual. El lugar estaba casi vacío y Lucía, aprovechando el poco trabajo, se sentó frente a él para conversar. Fue entonces cuando las miradas se prolongaron más de lo debido. La conversación se interrumpió por un silencio cargado de tensión, y sin pensarlo demasiado, sus manos se rozaron sobre la mesa. Fue un gesto breve, pero suficiente para encender una chispa que ninguno pudo ignorar. Los días siguientes, Andrés no podía dejar de pensar en Lucía. Se sentía culpable, pero al mismo tiempo, experimentaba una emoción que hacía mucho no sentía con Claudia. La vida le presentaba una tentación disfrazada de sonrisa amable y palabras reconfortantes. Finalmente, una noche, después de que Lucía terminara su turno, Andrés la esperó afuera del café. Conversaron bajo la luz tenue de un poste, y entre nervios y deseos contenidos, terminaron besándose. Ese fue el inicio de una relación clandestina. Se veían en lugares discretos, un parque alejado, un cuarto barato que pagaban entre ambos, o simplemente caminaban tomados de la mano en calles donde nadie los conocía. Andrés se sentía vivo, pero también atrapado en una red de mentiras que se hacía cada vez más difícil de sostener. Durante semanas, Andrés vivió una doble vida. Con Claudia mantenía la rutina, pero cada vez le resultaba más difícil mirarla a los ojos. Inventaba excusas para llegar tarde, fingía reuniones en el taller y usaba su cansancio como justificación. Lucía, en cambio, empezaba a exigir más. No le bastaba con encuentros escondidos, quería compartir con Andrés sin secretos, sin miedo. Aunque al principio parecía conformarse con lo poco que tenían, pronto comenzó a preguntarle qué lugar ocupaba ella en su vida. Andrés se sentía dividido. Por un lado, no quería perder la estabilidad de su hogar, pero por otro, Lucía le daba la pasión y la compañía que tanto había extrañado. El equilibrio precario se rompió un sábado por la tarde.
Claudia encontró en la chaqueta de Andrés un recibo de un motel barato. No lo confrontó de inmediato, prefirió esperar, observar y reunir pruebas. Al día siguiente, mientras Andrés dormía, revisó su celular y descubrió mensajes evidentes con Lucía. Su corazón se rompió en 1000 pedazos. Sintió rabia, tristeza y una profunda traición. Aún así, decidió enfrentar la situación con frialdad. Esa noche, durante la cena, dejó el teléfono de Andrés sobre la mesa, abierto en la conversación con Lucía, y le preguntó con voz temblorosa: ¿desde cuándo? El silencio de Andrés fue suficiente respuesta. Claudia se levantó de la mesa, con lágrimas en los ojos, y se encerró en el cuarto. Andrés trató de hablar con ella, pero ya era demasiado tarde, la herida estaba abierta. La relación de Andrés y Claudia entró en una crisis irreversible. Ella ya no confiaba en él, y aunque él intentaba justificarse diciendo que se había sentido solo, esas palabras no lograban reparar el daño. Lucía, por otro lado, comenzó a sentirse culpable. No había querido destruir un hogar, pero tampoco estaba dispuesta a seguir siendo la otra. Le pidió a Andrés que tomara una decisión: o terminaba con Claudia y formalizaban su relación, o se alejaban para siempre. Andrés se encontraba entre dos caminos: la estabilidad que se desmoronaba y la ilusión de algo nuevo que ya comenzaba a mostrar grietas. Finalmente, Claudia decidió terminar la relación. Empacó sus cosas y se fue a vivir con su hermana. Aunque seguía amando a Andrés, sabía que no podía continuar con alguien que la había traicionado. Andrés, devastado, buscó consuelo en Lucía. Sin embargo, la relación con ella tampoco prosperó. La pasión inicial se apagó cuando la rutina alcanzó a ambos. La magia del secreto se desvaneció y quedaron expuestos a la realidad. Eran dos personas que se habían unido en un momento de vacío, pero que en el fondo no compartían un proyecto de vida. Lucía, cansada de discusiones y de cargar con la sombra del pasado de Andrés, decidió alejarse. Andrés, entonces, se quedó solo, sin Claudia, sin Lucía, y con el peso de sus decisiones. El tiempo pasó, y Andrés comprendió que una infidelidad no solo destruye una relación, sino también a uno mismo. Lo que había comenzado como un escape terminó por arrebatarle lo que más valoraba: la confianza, el amor y la paz. Claudia, con los años, reconstruyó su vida, aprendió a sanar y conoció a alguien que la trató con el respeto que merecía. Lucía, por su parte, se mudó de ciudad y abrió su propio café, decidida a empezar de nuevo. Y Andrés, sentado cada mañana en aquel mismo café de la esquina, ya sin Lucía detrás del mostrador, recordaba cómo un error lo había llevado a perderlo todo.